Amigas, amigos de Consumo TIC, muchas gracias. Bienvenidos a esta nueva emisión de Consumo TIC. Hoy tenemos el placer de recibir nuevamente al comisionado Javier Juárez Mojica del Instituto Federal de Telecomunicaciones para platicar sobre diversos temas, algunos de ellos de coyuntura, sobre todo considerando en estos nuevos tiempos en los que se habla de los órganos autónomos, del papel, del rol social que están haciendo. Y aunque pareciera que se ha hablado mucho del tema, pensamos que es importante continuar con el análisis, continuar con la reflexión, y es por eso que hoy le doy la bienvenida a comisionado Javier Juárez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lupita. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes platicando en este espacio. Le agradecemos mucho y bueno, pues como le decía a la audiencia de Consumo TIC, un tema relevante e incluso es una discusión a nivel mundial que se está dando en torno al diseño institucional, al diseño regulatorio al que tenemos que enfrentar en nuevos tiempos, en tiempos en los que pues hablamos de un mundo cada vez más digital, con desafíos importantes en la economía digital. Y pues la primera pregunta que me gustaría hacerle, comisionado, tiene que ver justamente con esto. Se habla de un nuevo mundo, nueva regulación, nuevas instituciones. ¿Qué opina usted al respecto? El IFT tiene una visión prospectiva muy clara, pero nos encantaría saber justamente cuál es la visión que tiene usted en este mundo pues cada vez más cambiante. Claro que sí, Lupita. Gracias por la pregunta. Como dices, son temas que no dejan de ser actuales. En últimas semanas se habló mucho de eso, del diseño institucional que tenemos. Y la primera reflexión para eso, Lupita, yo lo que te diría es que hemos llegado hasta este diseño producto de la evolución. No es una cuestión improvisada, ni mucho menos. Como tú sabes, la historia de las telecomunicaciones en México es larga. Originalmente hubo un par de empresas privadas que prestaban los servicios, de hecho, en competencia. Posteriormente hubo una sola empresa, Teléfonos de México, que fue propiedad del Estado con participación estatal. Y hacia los 90 se privatiza, y como parte de esa regulación para abrir a la competencia privada del sector de las telecomunicaciones, también en la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1995 se creó la COFETEL. La COFETEL en aquel diseño institucional era un órgano desconcentrado de la SCT. Al final de cuentas, pues se puede decir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era nuestro superior jerárquico, o sea, legalmente así ocurría. Ellos incluso podían resolver desacuerdos, más bien recursos de revisión, una figura legal que existe, las resolvía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y a lo mejor tú recuerdas un caso muy sonado que en una ocasión cuando la COFETEL resolvió tarifas de interconexión, después cayeron a la SCT y el subsecretario resolvió unas tarifas diferentes, ¿no? Entonces había ese tema de, pues al final, ¿quién va a tener la última palabra? O sea, ¿qué tan autónomo va a ser el regulador si al final de cuentas hay un superior jerárquico que le puede modificar sus resoluciones? Teníamos en aquel esquema también cosas que actualmente ya a veces se olvidan, pero son relevantes, como la doble ventanilla en el otorgamiento de concesiones, la doble ventanilla en las sanciones. O sea, tú nada más imagínate el regulador, el árbitro de un sector tan importante como las telecomunicaciones, pero que no puede sancionar y que a lo único que llega es a proponerle a la Secretaría que imponga alguna sanción porque alguno de los participantes del sector no cumplió con las reglas. Entonces, éramos un regulador, pues hasta cierta manera se podría decir que débil, sin esa facultad de sanción. A lo largo de los años se estuvo analizando mucho esto. Recordarás también que en el 2006 hubo una reforma donde ya, por ejemplo, los comisionados iban a estar por periodos fijos y eran ratificados por el legislativo en aquel entonces. Eso ya creo que daba cierta autonomía a las decisiones que tomaran los comisionados, pues porque ya solamente podían ser removidos por falta grave. O sea, ya había cierta estabilidad y ciertos periodos fijos para que cumplieran con su mandato como comisionados. Finalmente, en el 2013,
hubo también estudios de la OCDE por ahí del 2012 y se determina que para darle mayor fuerza al regulador, pues era necesario hacer esta reforma constitucional donde se dice que el IFT, al igual que la COFESE, nacimos en esa misma reforma, tendrían autonomía de grado constitucional. Y creo que los resultados ahí están, Lupita, se han hecho se han ejecutado varios proyectos que nunca ocurrieron en el pasado. Tenemos más oferta de radio y de televisión. El IFT llevó a cabo las primeras licitaciones de televisión, las primeras licitaciones de radio. Se ha más que duplicado la cantidad de espectro disponible para la industria de las comunicaciones móvil y eso al final de cuentas se ha venido reflejando en que los usuarios tienen hoy más servicios de mayor calidad y a mejores precios, ¿no? Creo que para esa es la importancia de tomar estas decisiones con plena autonomía. A prácticamente 7 años de la creación del IFT, comisionado, vale decir, vale pensar en una reforma al órgano autónomo, específicamente hablando del IFT. ¿Qué opina usted al respecto? Se habla particularmente desde el gobierno federal sobre la necesidad de reformar a los órganos autónomos. ¿Qué correspondería al instituto? Es joven, son apenas 7 años de trabajo. Yo creo que aunque el instituto es joven, efectivamente acabamos de cumplir en septiembre 7 años, estaremos cumpliendo 8 en septiembre del 2021. Yo creo que los resultados están ahí. Dos reflexiones. Uno es que están proponiendo en esta discusión que ha señalado, están proponiendo que estas funciones regulatorias regresen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la SCT. Y ahí lo que yo digo que ese es un camino por el que ya pasamos. Y a pesar, y sin que se vaya a interpretar, Lupita, que estamos echando las campanas al aire, ni mucho menos, porque hay varios retos por delante. Fomentar, por ejemplo, el despliegue de 5G, eso es un tema muy relevante. Pero bueno, sin echar las campanas al aire, creo que al día de hoy podemos darle cuentas a la sociedad mexicana. Mira, te decía de los precios. Contrario a lo que hemos visto del 2013 a la fecha en la inflación, que ha sido acumulada de más del 30%, pues los servicios de telecomunicaciones se han reducido más o menos también en un poco menos del 30%. La telefonía móvil, que es el servicio que más impacto ha tenido, ha sido cerca del 44% la reducción de los precios. Ya no pagamos roaming, no pagamos larga distancia. Incluso el roaming móvil no pagamos en Estados Unidos y Canadá. Otros reguladores todavía están viendo en sus países cómo resolverlo. O sea, ha mejorado el nivel de competencia en México y eso se refleja en beneficio de los usuarios. También tenemos en México una cobertura de redes 4G mayor al 90% del territorio donde se ubica la población mexicana. Entonces, me parece, Lupita, que son datos duros y contra eso es que debemos contrastar los resultados del instituto. Hay una estimación que se hizo y aproximadamente por cada peso que se invierte en el IFT se retornan como 47 pesos a la sociedad mexicana, ¿no? O sea, el IFT da resultados a la sociedad. El mismo programa de Aprende en Casa que hoy se tiene y que apoya a la Secretaría de Educación Pública para que los contenidos educativos puedan llegar a los alumnos en medio de esta pandemia, pues es gracias en parte al trabajo que hizo desde su fundación el IFT. Recordarás que en aquel momento se estaba en tránsito a la televisión digital terrestre. Correspondió al IFT hacer todos esos trabajos para que en diciembre de 2015 fuera el IFT, fuera México el primer país de Latinoamérica que logró la transición a la televisión digital terrestre. ¿Por qué es importante tener este formato digital en la tele? Porque gracias precisamente al formato digital, cada canal de 6 MHz de espectro radioeléctrico puede utilizarse para enviar varios canales de programación, hasta 3 o 4 por esos mismos 6 MHz. Esto gracias a lo que se conoce como multiplexeo. Y precisamente gracias a ese multiplexeo
pueden subirse, por decirlo coloquialmente, pueden subirse los canales educativos que genera la Secretaría de Educación Pública y hacer llegar a los alumnos esa información, ¿no? De alguna manera llevar el salón de clases hasta cada uno de los televisores. Entonces, por eso creo que ese debate para ver cómo se perfeccionan, cómo se evolucionan las instituciones, por supuesto, creo que eso es muy relevante. Siempre habrá áreas de oportunidad, por supuesto, pero creo que el debate debe de darse a la luz de estos datos duros, de los resultados, y como tú decías, el tiempo, ¿no? Han pasado 7 años, ¿cómo se ha comportado el sector con la actuación del IFT? Y claro, como hace un momento usted tocaba un concepto y un punto relevante para el sector de las telecomunicaciones, que es la competencia económica. Si, sabemos que es un elemento fundamental, una condición necesaria para el desarrollo, pero también pues ha sido a lo largo de siempre pues un motivo de crítica. Pasa un poco como en los partidos, ¿no? De fútbol, el árbitro pues sirva a favor de un lado y el otro se va a enojar. En materia de competencia económica, ¿cuál sería el análisis que se podría hacer con relación al trabajo que ha realizado el instituto? Tenemos resoluciones importantes en materia de preponderancia, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. ¿Cuál sería la reflexión al respecto? Sí, de hecho, sin duda es relevante esa parte que señalas, Lupita. Déjame empezar por una reflexión. La reforma constitucional del año 2013 estableció un plazo de 180 días naturales para que el IFT determinara cuál era el agente económico preponderante en telecomunicaciones y cuál era el agente económico preponderante en radiodifusión. Ahí, como tú sabes, en tiempo y forma, se identificó en telecomunicaciones al grupo de América Móvil y en radiodifusión al grupo de Televisa. Por una cuestión autoimpuesta, esto es muy relevante decirlo, autoimpuesta por el IFT en esa primera resolución, se dijo que cada 2 años estaríamos revisando cuál había sido el impacto de esas medidas establecidas a los agentes económicos preponderantes, cuál había sido su impacto en términos de competencia. Esas revisiones bienales se han estado realizando. Acabamos en diciembre del año pasado de emitir la segunda en el caso de telecomunicaciones y está el proceso que se está reponiendo la segunda en el caso de radiodifusión. Mencionabas hace rato también qué tanto se puede ver el impacto en 7 años. Mercados europeos o de otros países se han tardado varios lustros en lograr resultados. Yo aquí nada más te compartiría respecto a esto que señalas un par de datos muy concretos en el caso de telecomunicaciones. Mira, en banda ancha fija, los agentes, digamos, que no son AEP, sus competidores, en el 2013 tenían el 27% del mercado. El de banda ancha fija, el que llega hasta nuestros hogares con cable coaxial, fibra óptica, etc. El día de hoy, estos agentes que no son el AEP ya ocupan el 50% del mercado. O sea, crecieron 23 puntos. Pero no solamente eso, Lupita, el mercado creció. Pasamos de tener pasamos de tener 11.8 millones de accesos de internet de banda ancha fija a tener 19.4 millones. Eso lo que representa para los competidores es que pasaron de 3.1 millones de accesos de usuarios de banda ancha fija a hoy tener casi 10 millones de accesos. Y en la banda ancha móvil es más o menos algo similar. Ahí los competidores que no son América Móvil tenían al principio aproximadamente 5 millones de accesos de banda ancha móvil y hoy estamos hablando alrededor de los 28 millones de usuarios en acceso a internet móvil, en banda ancha móvil. Entonces creo que son datos duros también que dan cuenta de cómo han cambiado las participaciones de mercado, pero sobre todo creo que gracias precisamente a la competencia es que los usuarios han visto beneficios de menores precios, de más calidad. Te digo, el tráfico que se cursa en México a través de redes 4G es mayor que el que se cursa en otros países de Europa, por ejemplo. Hay más fibra, cada vez hay más accesos de fibra óptica en los hogares.
toda esa presión competitiva que se ve en el mercado se ve reflejada en beneficios precisamente de los usuarios, ¿no? Comisionado, cuando se habla del análisis con relación al papel, al rol social que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tanto en materia a nivel social y económico, pues no podemos dejar de hablar también de su capacidad técnica. Y aquí es en donde quisiera, comisionado, hacerle una pregunta, no dejarla pasar, con relación a esta iniciativa que presentará en próximos días el senador Ricardo Monreal con relación a la regulación de las redes sociales. Comentaba el senador que va a presentar esta iniciativa, no sin antes consultarla con los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, incluso con directivos de las mismas plataformas de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. ¿Cuál sería el análisis, la aportación que se pudiera dar desde el instituto, considerando que pues se le va a tomar en cuenta para una iniciativa que tocaría un tema relevante, que es el de las redes sociodigitales? En principio, Lupita, creo que todavía es algo prematuro pronunciarme sobre una iniciativa que, digo, más allá de lo que se ha señalado en entrevistas, desconozco yo particularmente de qué se va a tratar esa regulación. Creo que, como bien lo decías, una de las características del IFT, de sus funcionarios públicos, los comisionados, pues es la capacidad técnica precisamente. Creo que podemos aportar mucho al debate y al entendimiento de cómo funcionan las redes, cómo funciona el protocolo de Internet. Tenemos ya ciertos elementos legales en el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ya se establece algunos lineamientos para la neutralidad de la red. Entonces, vaya, ahorita te digo, creo que es algo prematuro hacer algún comentario sobre algo que todavía no sabemos en qué va a consistir esa regulación o esa propuesta para regular las redes sociales. Habría que esperar, pero por supuesto creo que la especialización técnica en materia del ecosistema digital, de las redes de telecomunicaciones, de las redes sociales, pues creo que ahí puede aportar al debate informado el IFT. Esa sería mi reflexión aquí, Lupita. Claro, se le agradezco, comisionado. Pues, comisionado, para ir cerrando esta charla que le agradecemos muchísimo, sabemos que la agenda del instituto cada año es muy amplia, es robusta, y quisiera preguntarle si nos podría compartir algunos de los temas más relevantes que se encuentran justamente en la Agenda 2021. Sabemos que son muchos los temas, pero ¿cuáles se podrían destacar? Tenemos, por ejemplo, una licitación de espectro importante. ¿Qué otros elementos se podrían compartir con la audiencia de Consumo TIC? Sí, gracias, Lupita. De hecho, ya se publicó, creo que precisamente el día de hoy, la convocatoria a la IFT 10. Como dices, es poner a disposición del mercado y de los usuarios más espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles. Está también programada para este año la licitación, la segunda licitación del país en materia de radiodifusión sonora, radio AM y FM. Hay proyectos relacionados, por ejemplo, a telecomunicaciones en situaciones de emergencia. Emitimos ya desde el año pasado, Lupita, el protocolo de alerta común. Es un protocolo internacional en el que gracias a las telecomunicaciones pues se pueden hacer llegar alertas a los usuarios en caso de sismo, un huracán, inundaciones, etcétera. Creo que eso va a ser muy útil. Y este año, porque acabamos de aprobar la semana pasada el programa anual de trabajo, precisamente ahora lo que estamos trabajando es en una disposición técnica para que todos los equipos celulares que se comercializan en el país puedan soportar algo que se conoce como Cell Broadcast o Cell Broadcasting, ¿no? Para que soporte el protocolo de alerta común que ha definido ya el IFT en lineamientos. En fin, es una agenda amplia, generando condiciones también para las inversiones, compartición de infraestructura. Se tiene contemplado continuar con esta que yo le llamo como un gran inventario de la infraestructura que se tiene en el país, que es el Sistema Nacional de Información de Infraestructura de Telecomunicaciones. Ese está contemplado también para concluirse este año. Y pues todos esos proyectos para el 2021, Lupita.
materia de derechos de las audiencias, de los usuarios de telecomunicaciones. Queremos generar algo de ciberseguridad. La alfabetización digital va a ser muy relevante. Tú recordarás que tenemos el camioncito móvil. Creo que alguna vez, de hecho, fue la prensa aquí en México a ver la unidad móvil donde se dan cursos a las audiencias y a los usuarios sobre cuáles son sus derechos. Queremos hacer algo a través de las plataformas. En el caso de los municipios, que ha sido una constante también de la industria sobre la tramitología, que a veces es complicado obtener los permisos, estamos trabajando de la mano con el centro de estudios para probablemente generar un seminario, taller o algo para llevarles a las autoridades locales, a los funcionarios municipales, decirles cuáles son las mejores prácticas para facilitar el despliegue de la infraestructura, pero también para que ellos puedan apropiarse de los servicios. O sea, con este concepto de ciudades inteligentes, donde se puede usar tecnología para recolección de basura, alumbrado público, control del tráfico y la movilidad, etcétera. Pues todo eso creo que hay que ponérselo a disposición de las autoridades locales, Lupita, y son líneas de trabajo que tenemos. Comisionado, pues le agradecemos mucho. Como vemos y nos ha enumerado parte de la agenda del instituto, pues tendremos más espectro a disposición del mercado, actividades importantes en materia de habilidades digitales y bueno, pues un amplio abanico de actividades por parte del regulador. Le agradecemos muchísimo, comisionado, como siempre, que nos haya permitido un poco de su tiempo para compartir con la audiencia de Consumo TIC las actividades del regulador, pero también la perspectiva en un momento importante en el que es necesario seguir contando con una autoridad certera. Y bueno, pues seguiremos, si nos permite, al pendiente y siguiendo muy de cerca las actividades del instituto. Claro que sí, Lupita, muchas gracias a ustedes por el espacio. Creo que estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la pandemia COVID-19, ha puesto sobre la mesa y ha demostrado la relevancia de las telecomunicaciones. Y no ha venido más que acelerar el acceso a esto que desde hace varios años se ha manejado en el Foro Económico Mundial como la cuarta revolución industrial. Este uso, convergencia de tecnologías, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, toda esa convergencia, porque ahora ya no es la convergencia nada más del triple play, el voz, datos y video en una sola red, ¿no? Creo que ahora incluso no es exagerado decir que estamos experimentando con el Internet de las cosas una convergencia entre el mundo físico y el virtual. O sea, la licuadora conectada, el refrigerador conectado, el vehículo conectado, el semáforo, pues tienen un equivalente en el mundo digital. Y eso, pues por eso digo, creo que estamos ante una convergencia de los mundos físico y virtual. Y yo creo que si queremos ser competitivos en esa cuarta revolución industrial, y cualquier país que quiera ser competitivo en esa cuarta revolución industrial, pues tiene que empezar por lo básico, las telecomunicaciones. Sin la conectividad, sin las redes de telecomunicaciones, pues simple y sencillamente los países no van a poder entrar a esta cuarta revolución industrial. O sea, así de importante es el sector. Y entonces, ¿cómo vamos a lograr el tránsito a 5G, por ejemplo, que viene a habilitar el Internet de las cosas, el Big Data, inteligencia artificial? Pues precisamente con certeza jurídica. Creo que son grandes inversiones y los inversionistas requieren tener la certeza de que las reglas del juego van a permanecer durante el tiempo que tienen ellos para recuperar esas inversiones, ¿no? De ahí la importancia, y tú empezabas con este debate del diseño institucional, pues de ahí la importancia que se mantengan y en su caso se vayan mejorando los diseños institucionales que tenemos, pero no ir hacia modelos que ya se probaron en el pasado y que es de donde venimos, ¿no? Eso Claro. creo que le restaría certeza al público inversionista. Por supuesto. Pues un mundo de transformación, un mundo cada vez más digital y pues bueno, pues le agradecemos mucho, comisionado. Gracias y estaremos, por supuesto que en contacto. Amigas, amigos de Consumo TIC, les agradecemos haber estado en esta transmisión. Hasta la próxima.